Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor. Oye, no, quería darle gracias a Dios por las palabras del Rafa. Eh, Increíble como un niño quizás nos representa. A veces, no sé, nos ponemos muy adultos para pensar y muy críticos para pensar, pero a veces hay que ser como niños para reconocer todas las cosas. Así que, Rafa, te mando un saludo y un abrazo, ¿vale? Que Dios te bendiga a ti también y Dios te cuide. Bueno, voy a compartir pantalla acá. Hoy yo quiero compartir sobre un tema, claro, como bien dice Susana, primeramente una palabra que es para mí, porque me tocó vivir dentro de un proceso, y es como difícil el nombre, pero le puse ahí el nombre que ustedes ven, manos fuertes, ¿ya? Y bueno, un versículo introductorio un poco, para que lo puedan ver, pero quiero que vayamos viendo algunas cosas, y quiero mostrarles esto. Ya ahí, Víctor, yo no sé si puedes liberar los micrófonos de todos para que vayamos opinando algunos, o son unos minutos que vamos a tener abiertos para compartir. Entonces, yo, por ejemplo, veo y coloco una imagen ahí. Entonces, ¿alguien que me puede decir qué es lo que ven? Una pesa. Una TT ahí. Una pesa. Dos manos sosteniendo una pesa. Pesa rusa. Una tetera. Pesa rusa. La tetera que Ahí ella los acá. Dios saben bien. Tetera campo. Masa. Haciendo una masa. Masa. Es una masa. Ahí hay un Sí, está técnico masando. ahí en los deportes, así que él nos puede decir, ya, pero quiero que vayan más allá. Estamos viendo el objeto, pero vean el título también que está puesto. Las manos de la pesa, fuerza, están haciendo fuerza. Las venitas se notan que están siendo exigidas. Ya, abajo hay otra. Claro. Y en la masa, fuerza también. En la masa está suavecita, así que no se nota mucha fuerza. Está moldeando. Deben estar Manos calentando. Manos trabajadoras. Mano trabajadora. Mano suave. Delicada. Movimiento La otra suave. que se ve, Está escribiendo en un pizarrón. Es La una mano. mano Esto ya no se delicada. ve, ya está- mano escribiendo en un pizarrón ya no se ve. Utilidad. ¿Tirar la cuerda? Mano fuerte. Oh. Está ejerciendo una fuerza. Uy, Manos Manos atadas. Esclavizadas. esclavizadas. bueno, está ya. Manos sanadoras. Manos sanadoras. sanadoras. Sanadora, Ya bien, lo Rafa. vemos. Mano sanadora. Diversas Ah, esa no la veo. Manos obreras. Manos obreras. Manos obreras. Ay, ¿qué me dolió? ¿Por qué me duele este lado? Moldeando. Manos creadoras. Manos Sí, creadoras. porque mi tía esa mano, mi tía escribió con tiza bien. Apoyadora, ¿no? Unidas. Manos, claro, manos unidas. Manoteo. Ah. Manoteo. Manoteo. Ya, en todas ellas, Mañoso. No sé. bueno, ¿Quién puede en ser todas eso? ellas Ah, que se se puede unieron ver las manos. que hay distintos. La de la sella no. Unidas. ¿Ah? Manos señas. Manos unidas. Pero en todas podemos ver algo. Las en que manos. se ejercen oficios. Están haciendo una acción. Están Unidad trabajando. con utilidad. Hay oficios, hay circunstancias, hay Sí. distintas cosas que se ejecutan con las manos. Por lo tanto, las manos podemos determinar que son fuertes, que son necesarias Sí. para distintos tipos de cosas. Ya es un poquito introductorio. Ya. Ahora, frente a las circunstancias que hoy vivimos, como sociedad, como país, como mundo, y dentro de todo como cristianos también, tenemos un contexto que nos encierra, ¿cierto? Y que todos lo estamos viviendo de manera súper diferente, por más que tengamos la misma fe, tenemos la misma esperanza, creemos en el mismo Dios, lo vivimos de manera distinta todos. Y ahora, ¿cómo enfrentamos, por ejemplo, no sé si de a uno podamos opinar, pero sobre esto?
¿Cómo enfrentamos esto? Una pandemia que lleva más de un año. Una persona que puede expresarse, solo una. No sé si alguien puede levantar la mano y brevemente puede decir cómo ha enfrentado lo que llevamos casi un año de pandemia. Todo el contexto que se refiere. Si alguien puede levantar su mano, yo no sé si lo estoy viendo a todos. ¿A dónde está? Ya, Susana. Para mí ha sido como estar como en una montaña rusa, que tiene partes más suaves y otras demasiado rápidas y tormentosas. Ha sido como un alto y bajo, como el ir descubriendo cómo trabajar en estas circunstancias, el estar más tiempo con la familia, que te genera unidad, pero también te genera estrés, porque no estamos acostumbrados a estar todos juntos en la casa, ansiedad, también tranquilidad de estar en la casa. Entonces, son muchas sensaciones dentro del año. Eso. Se te desactivó el audio, Moisés. Ahí sí, gracias, Víctor. Personas que durante el proceso de la pandemia perdimos el trabajo en un instante, otros lo recuperamos, otros siguen quizás sin trabajo. Que alguien pueda opinar cómo poder lidiar con esto. Dejo abierto el micrófono para que alguien pueda expresarse. O parte, no todo un año, pero parte del proceso. Te dan el audio. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. A modo, no sé, como personal, también obviamente de la familia, pero ha sido desafiante. A veces hay situaciones que son complicadas, hay situaciones que son más fáciles de llevar por la costumbre que tenemos de saber hacer cosas, pero hay otras que no sabemos por dónde partir y que nos encontramos perdidos. Entonces, dentro de eso, claro, en el tema del trabajo, como hablabas tú, nosotros nos acostumbramos a tener un trabajo estable o tener un trabajo que sea mensual, claro, y te acostumbras a un sistema que te entrega esto por esto. Tú haces esto y yo te doy esto. Claro, y vives para trabajar. Entonces, en esta instancia, así como para nosotros como familia ha sido desafiante, y nos hemos dado cuenta también de que Dios nos va ayudando en todo esto, y que somos más capaces de lo que nosotros creemos que somos capaces, porque las capacidades que Dios le dio al hombre, hablando al hombre, sí, ya hay hombres que las tienen, pero las fuerzas que nos va dando Él son superiores a las fuerzas que podemos lograr como hombres, o conseguir muchas cosas materiales que al final no se van. Entonces ahí uno se va dando cuenta de que la fuerza mayor es la fuerza que nos va dando Él, a pesar de que pueda haber un hombre muy poderoso que por decir un ejemplo absurdo de comparar, el mismo Donald Trump, que es un hombre muy poderoso económicamente, mundialmente, fue sacado fácilmente del tema y se resistió a eso, pero no quiero caer en el juzgar, pero su orgullo fue hasta el final, su orgullo de estar ahí dentro del poder. Ahí nos damos cuenta de que nuestro corazón es lejos a Dios, es lejano a Dios.
Entonces, dentro de esto igual es más gratificante saber de que uno está resguardado, y al pedirle ayuda a Dios es distinto a las fuerzas nuestras, porque la fuerza nuestra se puede transformar justamente en orgullo o en poder de creer que yo me la puedo. En este caso no, es más lindo, es más lindo porque es saber de que Dios va ayudándonos a nuestro corazón y nos va haciendo entender que la vida con Él es mucho más linda que vivirla con nuestras fuerzas. Eso, a modo de familia, nos ha pasado y nos ha dado ayuda en todos los días, al día a día, día a día, día a día. Cada día su propio mal, en realidad. Eso es lo que a nosotros más o menos nos ha pasado. Y felices de vivir cada día, como decía el Rafa. Eso. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Y es parte también de lo que quizás Dios nos quiere compartir hoy día, un poco lo que tú estabas hablando. Otra persona que... Ahí. Otra persona que, un poco lo que decía Susana, pero otra persona diferente a Susana, un poco lo mismo que decía ella. Quizás estas mismas circunstancias de encierro, donde, claro, normalmente como cristianos tenemos que ser como muy buenos ejemplos para la sociedad, ¿cierto? Sin embargo, siendo súper realista, como decía la Susana recién, yo creo que este mismo encierro ha formado en algunas personas crisis familiares derivadas del mismo encierro. Yo no sé si a alguien le ha tocado, o a gente conocida que le ha tocado vivir esto. Dejo uno breve instante también para que se puedan expresar. Si no hay nadie, ya, el Rodrigo, gracias. Ya, hola. Moisés, mira, ahí dice crisis familiar derivada del encierro o problema. La misma pregunta también dice, por las crisis hay una incertidumbre, de hecho que muchos hijos no pueden haber visto a sus padres que son mayores de edad, o el mismo hecho de que a veces esta misma enfermedad te dice que eres asintomático y tú dices, pucha, si voy a ver a mi familia y tengo la enfermedad y le causo un daño, eso también se genera un problema. Entonces yo creo que igual eso se vivió o se sigue viviendo y muchas veces obviamente confiamos en Dios, pero también somos responsables en eso, en que este es un problema. Entonces a veces esta enfermedad o este año se ha vivido así como tú planteas la pregunta. No sé si te aporta eso. Gracias, Rodri. Y por último, bueno, es una pregunta general en base a lo que pasó la semana pasada cuando yo venía llegando. Quiero que podamos leer, es algo como un contexto general, vuelvo a repetir, cómo enfrentamos o cómo se enfrenta esa crisis. Cuando yo venía viajando para acá, me encontré que estaban las carreteras cortadas, alarmas de emergencia, incendios forestales con peligro o agarró casas. Entonces, ¿cómo enfrentamos crisis como esta? Que nos pueden tocar a cualquiera de nosotros, incendio, destrucción de lo que nos rodea. Si alguien puede describir si estamos o no preparados frente a esas circunstancias. Ayer pasó con una alarma de temblor, no, de tsunami, por un error del sistema. Si estamos preparados o no para enfrentar crisis. Si alguien puede aportar a eso. ¿Alguien quiere hablar? Mi hermana Gina. Hola, hermano, les saludo en el amor del Señor. La verdad es que uno piensa que está mantenerse tranquilo y que va a poder salir de esa crisis, pero en el momento que pasa es angustiante lo que se siente. Cuando empezó el incendio la semana pasada y escuché, me angustié por mis sobrinos que estaban tan cerca y que el niño se suponía estaba solo. Y fue una cosa tan tremenda que me dio, si era una cosa que me tiritaba el cuerpo entero.
y no podía sacar la voz y llamaba a un lado y llamaba al otro. Y ahí dije yo, pero si tengo que tener control, ¿pero por qué estoy así? Entonces me di cuenta de que me siento tranquila, confiada, y de repente la angustia me mató. Porque yo tiembla y yo nunca me asusto con un temblor. Sigo esperando que venga más. Entonces, no sé qué fue lo que me pasó con el incendio. Porque no, generalmente no soy así. Bueno, yo creo, muchas gracias a todos. Ya, Víctor, puedes silenciar nomás, estamos ok. Yo creo que lo que ustedes expresan es lo que nos pasa a todos. Y lo que decía la hermana Jimmy recién, muchas veces creemos estar preparados para ciertas cosas, o pensamos, ¿cierto?, que porque somos cristianos debemos estar preparados para todo, pero no es así. Yo creo que nos tenemos que enfrentar a nuestra propia realidad en decir que muchas veces no estamos preparados, aunque creemos estarlo, ¿ya? Y en medio de toda crisis y de toda circunstancia, lo único que a veces esperamos es tener un momento como este. Miren ahí su pantalla. Yo creo que tarde o temprano, en algún momento queremos esto. Un momento de paz, de tranquilidad, donde a veces no queremos estar con nadie, estar solos, tranquilos, descansando, diciéndole, Señor, esto es lo que yo te estaba pidiendo, un momento de tranquilidad, un momento de paz, y esto te estaba pidiendo. Y quizás muchas veces deseamos esto, lo anhelamos. Incluso como decíamos, en medio de la pandemia, quizás no con tantas cosas agobiantes ni nada, pero el hecho de estar encerrados, queremos estar un momento ahí tranquilos, ¿ya? Y bueno, y esto le pasó a un joven. Estando en ese lugar, hubo un joven hace ya 2475 años aproximadamente, hace 2475 años, era un joven donde estaba efectivamente viviendo esa vida, estaba allí, como muchas veces nosotros quisiéramos estar, en un lugar como ese, lleno de privilegios. Se dice que era de profesión político por el cargo que estaba llevando a cabo en esa época, o el puesto que tenía. El significado de su nombre es Yahvé ha consolado, o Jehová ha consolado, y además su lugar de nacimiento fue en Babilonia. Este joven estaba allí en el lugar donde nosotros a veces queremos estar. Se lo vuelvo a mostrar esa imagen, le vuelvo a repetir, un joven con esas características que le mencioné, estaba aquí, en ese lugar que ustedes ven. Si yo les preguntara quizás qué es lo que nos imaginamos ahí, un palacio. Efectivamente era un palacio donde en medio de esa comodidad, este joven se le ocurre preguntar algo, bueno, ¿ya? Y aquí comienzan algunos textos claves donde podemos ver, y dice Nehemías 1, verso 4, dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Entendiendo el contexto de lo que pasó, el famoso joven Nehemías estaba trabajando en un palacio como el que ustedes ven. Yo me imagino, como la Pauli estábamos viendo una serie que se llama Crown, que es un poco la vida y la historia de la realeza inglesa, ¿ya? Y uno ve los privilegios que tenían y de cómo vivían, o cómo viven, sí, me corrige acá, y cómo viven, y traté de extrapolarlo hace 2400 años atrás, 2500 años atrás, donde se encontraban en el reino de Persia, donde tenían quizás cuantas comodidades, y este joven tenía una labor que era ser copero. La labor de era copero no es que solamente servía una copa al rey. El trabajo de este personaje era que él tenía que beber un poco del vino por si estaba envenenado o no. Una vez que él bebía, se lo daba al rey.
Por lo tanto, el cargo de confianza que tenía era 100% hacia el rey. Y cuando este joven, en medio de todo este contexto, en medio de estar lejos de su tierra, nació en Babilonia, no había nada que lo atara a ninguna otra parte. Sin embargo, en los versículos anteriores dice que cuando su hermano y otros amigos vinieron a verle, él le preguntó por la gente de Jerusalén y cómo estaban. Y estos amigos le dicen que estaban en graves problemas, que estaban pasándolo mal, y que Jerusalén había sido destruido, sus muros destruidos y sus puertas quemadas a fuego. Cuando él oyó estas palabras, es un poco lo que conversamos todos recién. Cómo enfrentamos una crisis, cómo abordamos cuando nos llega una mala noticia. Y ahí entran todas sus opiniones, porque no todos sentimos iguales, no todos vivimos iguales, no todos tenemos la misma percepción de la vida, somos todos súper diferentes. Pero este personaje a mí me llama mucho la atención, y por qué quizás Dios me amonesta o me habla un poco sobre esto, es porque muchas veces nosotros deseamos estar en el lugar donde él estaba trabajando, quizás con un puesto importante para él como joven, pero cuando él oye lo que pasa en el contexto de Jerusalén, él dice esto. Cuando oyó las palabras de sus amigos, dice que se sentó y lloró. Y por algunos días estuvo muy triste. Ojo, por algunos días. No estuvo toda la vida triste. Como decía el Feña, hay que tener esa resiliencia de poder querer pararse donde uno está. Y uno, claro, vive un momento de duelo, un momento de reflexión, pero además hay versículos clave, por eso arriba le puse textos clave, que él estuvo ayunando y orando ante Dios del cielo. Si uno analiza que el estado de ánimo se vio afectado, cuando nuestro ánimo se había afectado, nuestro sistema inmunológico desciende, nuestro sistema neuronal es bajo, por lo tanto ya no somos a veces incluso tan cuerdos para pensar. La cortisona, me dice la Paulina, que cortisol. Se ve afectado la generación del cortisol en nuestro cerebro. Y esto nos va afectando, incluso a tomar malas decisiones cuando estamos en un estado anímico que nos está afectando. Pero, sin embargo, y no es mágico, pero en Dios podemos encontrar paz y equilibrio para tomar buenas decisiones. Pero no es tan solamente que uno diga, yo voy a orar y aquí va a venir un ángel y me va a hablar y yo voy a mágicamente estar mejor. No, es parte de un proceso, ¿ya? Es parte de un proceso y es lo que le pasó a Nehemías. Y quiero que podamos ir también un poquito más adelante. No, así fueron más o menos lo que representa gráficamente lo que pudo haber pasado, ¿cierto? Un muro destruido. Cuando uno ve una situación crítica o una situación desoladora, después de un incendio, después de una destrucción, no sé cuántos se acuerdan de las Torres Gemelas ahí por el año 2000, que fue caótico lo que se vio después de lo que pasó. Sin embargo, vemos que cuando buscamos a Dios en medio de cualquier crisis, ¿ya? Dios te va direccionando, ¿ya? Si podemos ver en estos versículos, dice, y me dijo el rey, ¿por qué está tu semblante triste, siendo que no estás enfermo? Esto no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está arruinada y sus puertas consumidas por el fuego? Cuando Nehemías, recibe esta noticia, ¿cierto? Leímos anteriormente que se entristeció, estuvo triste por algunos días, pero eso no tan solamente lo pudo guardar, sino que lo que nosotros vivimos, queramos o no, a veces por más que no queremos contarle a nadie lo que nos pasa, lo reflejamos. Cuando tú recibes una mala noticia, cuando yo recibo una mala noticia, por más que queramos guardarla así en la familia, la vamos sí o sí a expresar.
Cuando algo pasa en nuestro interior, lo reflejamos, y esto fue lo que le pasó a Nehemías. A Nehemías, el rey que lo conocía y estaba a tiempo con él sirviéndole la copa de vino, o quizás también los alimentos, él lo vio diferente. ¿Y cuántas veces nos pasó y nos ha pasado en esta época de encierro que o nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿cierto?, nos ve diferente y uno trata de guardar las cosas para no preocupar y no podemos. Y ven en nosotros que hay una preocupación mayor. Y esto le pasó a Nehemías. Por lo tanto, a veces, por más que uno trate de ocultar las cosas, nuestro corazón o nuestro rostro refleja lo que hay en nuestro interior, ¿ya? Pero cuando vamos avanzando, hay claves que empieza a vivir Nehemías y Dios empieza a direccionarlo a algo muy importante. En el capítulo 1, versículo 7, mire las palabras que Nehemías ocupa cuando se entera de todo lo que pasó. Nehemías dice: hemos obrado muy impíamente contra ti. Hablando de Nehemías, está orando Nehemías hacia Dios, y estas fueron las palabras: hemos obrado muy impíamente contra ti. No hemos guardado los mandamientos, normas y juicios que diste a Moisés tu siervo. En otra versión, en la Reina Valera 60 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti. A mí me llama mucho la atención de cómo Nehemías se involucra, aún no habiendo estado involucrado ni estando siendo partícipe de Jerusalén, pero él intercede tanto por Jerusalén, él intercede involucrándose como pueblo, como nación, aunque ni siquiera había nacido allí. Recordemos que él había nacido en Babilonia, pero se involucró incluso en medio de la noticia, de la mala noticia, él se involucra. Por lo tanto, cuando a veces en tu vida familiar, en tu vida cotidiana, recibes una noticia de tu trabajo o algo que te esté afectando, valga la redundancia, te va a afectar quizás tu estado de ánimo, te va a afectar en general como vida, te puede afectar de manera colateral con problemas o con tu familia. Sin embargo, cuando no sabemos qué hacer en una crisis, cuando no sabemos qué hacer en un tiempo de crisis y buscamos de manera correcta la dirección de Dios, ¿ya?, y buscamos la paz y pedimos su ayuda y su dirección de manera correcta, Él va a colocar la dirección y el qué hacer. ¿Ya? Y cuando buscamos dirección en el lugar correcto y en las personas correctas, vamos a encontrar la paz, podemos regular nuestra ansiedad y hallar gracia delante de las personas correctas. Cuando uno vive distintos tipos de situaciones, incluso laborales, y esto se lo digo con conocimiento de causa, muchas veces las puertas todas están cerradas. Cuando, no sé si le ha pasado, cuando de repente vivimos una situación compleja, es como que todo te empieza a salir mal, todo. Y tú buscas y otra vez mal, y de repente tú te dices: oye, pero ¿por qué Dios me dejó y tal? Y realmente Dios no nos ha dejado, simplemente quizás estamos en un camino o en una dirección equivocada, o simplemente no están las personas correctas a nuestro alrededor. Y es así cuando tú buscas la dirección delante del Señor y le pides que Él te vaya direccionando, Él va colocando claridad en tu camino y Él va poniendo las personas idóneas para abrir paso, para abrir puertas que antes estaban cerradas. Y eso le pasó a Nehemías. Si pueden ver en el capítulo 2:4, cuando el rey le preguntó a Nehemías: ¿qué cosa deseas? El rey, nace del rey preguntarle a Nehemías qué cosa desea, ya que lo vio triste. Entonces Nehemías oró delante del cielo y le dice al rey: si al rey le place y tu siervo te es grato, envíame a Judá
a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que la reedifique. Eso fue la solicitud que hizo Nehemías frente al rey, pero no nació de Nehemías esa idea de hablarle, sino que nació del rey. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vas caminando en la vida, en medio de cualquier circunstancia difícil que estás viviendo, a veces no insistas cuando las cosas no se dan. Dios va a colocar a la persona y va a colocar en el corazón de la persona el poder bendecirte, el poder abrir puertas, tal como lo está haciendo Nehemías con el rey. Dice así: llegué pues a Jerusalén, y después de 3 días me levanté de noche y llevé conmigo a unos pocos varones, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y ni tenía cabalgadura conmigo, excepto la que yo cabalgaba. Salí de noche a la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, e inspeccioné las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Querido amigo y hermano que estás allí, insisto en algo: cuando vivimos cualquier circunstancia y buscamos la dirección correcta en Dios, Él te va a dar estrategias, Él te va a dar una dirección clara hacia dónde y cómo avanzar, ¿ya? Y cuando comienzas a hacer este proceso, nos vamos a encontrar con muchas cosas, ¿ya? Con muchas cosas. Te encontrarás cosas como estas. En un proceso de reconstrucción como el que estaba llevando a cabo Nehemías, te vas a encontrar quizás con cansancio, con agotamiento, con estrés. Algo común también que te vas a encontrar siempre cuando estás en un proceso de reconstrucción o de lidiar con una crisis, te vas a encontrar con una oposición de personas. En este caso de Nehemías, personas que ni siquiera eran de Jerusalén. Eran 3 personas que se opusieron siempre a Nehemías, que eran Sanbalat, Tobías y Gesem, que siempre se opusieron a la visión que Dios le había dado a Nehemías, y lo criticaron, vez tras vez lo iban criticando, pero sin embargo, él seguía firme en lo que Dios había puesto. Nos vamos a enfrentar a críticas. Cuando pasamos circunstancias difíciles y queremos trabajar en ello para superarlas, créeme que nos vamos a encontrar con quizás parte de esto y quizás muchas más cosas que pueden venir para desanimarnos y para achacarnos y para dejarnos tirados en el suelo. Pero como decía Fernando, y me tomo un poco de lo que él habló, porque es parte de este mensaje, Dios nos da la capacidad. Quizás, claro, hay gente que nace con esta resiliencia por genética, pero quizás el común de la gente no la tenemos, pero Dios, a través de su presencia, a través de su espíritu, nos puede fortalecer, nos puede dar ideas y estrategias para salir de situaciones complejas. Yo sé que el Feña está hablando ahí con propiedad, porque se ha sabido reinventar a través de las crisis, se ha sabido mantener, se ha sabido salir adelante. Y por eso yo me tomo quizá un poco de las palabras que el Fernando hablaba, porque a pesar de cualquier circunstancia, Dios te capacita. Aunque se te venga el mundo entero, si Dios está con nosotros, puedes seguir adelante a través de cualquier circunstancia. Pero siempre busca y pide ayuda a Dios para que te direccione cómo obrar. Una de las características de pasar por una circunstancia compleja, ¿se acuerdan que mostramos las manitos recién? Distintos tipos de manos. Normalmente cuando uno ejerce un trabajo manual, cualquiera que sea, con los años, si no hay un buen cuidado, esas manos van a producir un poco de heridas, tanto la albañilería, carpintería, siempre alguien se accidenta con las manos. Aún un chef se puede cortar sus manos y va a presentar una lesión. Pero aún así, Dios está presto a curar esas heridas. Y cuando hablábamos que de repente nos enfrentamos a una crisis familiares, las que no son heridas, perdón, las manos quizás no son heridas, pero son heridas los corazones, las emociones, los pensamientos,
pero aún así, Dios puede curarnos y puede sanarnos y ofrecer una esperanza mejor a la que estamos viviendo. Ya casi para terminar, cuando estamos en la dirección y con las personas correctas, nunca, pero nunca falta el ánimo hacia los demás. Cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, los que son jefes de hogar, puede ser una abuelita, una mamá que es jefa de hogar, un padre o sola la madre, quizás los tíos, quien sea que está liderando como una casa. Muchas de las crisis las tratamos de aguantar solo, pero cuando Dios te da una dirección clara, nunca va a faltar el ánimo para bendecir a los otros, para animar a los otros en la visión que Dios te da. Siempre va a estar la motivación e impregnación con la visión que Dios te dio y poder contagiar a los demás. Y hablando como de Nehemías, cuando Dios le entregó la visión a Nehemías, él no le quiso comentar a nadie lo que Dios le había mostrado, que iba a restaurar Jerusalén. Porque si lo hubiese dicho desde el principio, quizás nadie lo hubiese creído. Nadie. Sin embargo, si se dan cuenta de lo que habíamos leído en los capítulos anteriores, que él salió de noche a ver la ciudad y a recorrer, es porque él planificó lo que iba a hacer. Él tuvo una planificación de su trabajo. Él no fue y dijo, oh Dios, permíteme restaurar Jerusalén y que venga un ángel y me ayude. No, no fue tan mágico. No fue tan mágico. Él tuvo que ir, estuvo 3 días viendo, quizás descansando y analizando cómo lo iba a hacer. Hizo un reconocimiento de la ciudad y Dios le entregó una planificación. Cuando logró planificar, en medio de su estrategia, pasó esto, que 52 días duró la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Yo no creo que hayan sido unos 30 metros que hayan construido. No tengo el dato de cuántos metros lineales construyeron, ni la altura, ni el espesor del muro, pero me imagino muros, se me imagina fácilmente unos 40, 50 centímetros, quizás porque eran muros largos, quizás kilométricos, que rodeaban una ciudad, que era lo que se ocupaba antiguamente. Por lo tanto, quiero ir cerrando esto diciendo que pudiera ser cualquier circunstancia que estamos viviendo, cualquier crisis de la peor, cuando tenemos una comunión con Dios, cuando quebramos nuestro corazón y que, como decía Fernando, como este personaje que es el presidente de Estados Unidos, cuando quebramos nuestra voluntad de decir, Señor, reconozco que mis fuerzas se acaban y necesito de ti, Dios te empieza a entregar nuevas estrategias. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra tosudez nos llevan a hundirnos más. Pero quiero comentarte en esta mañana que Dios siempre está para levantarnos y no para hundirnos, no para encerrarnos, ni hundirnos, ni acabarnos, sino todo lo contrario. Dios está para levantarnos, para fortalecernos y para darnos cuenta que sus promesas son verdad. Imagínense, 52 días, una reconstrucción de muros. Para mí, que he trabajado en construcción, es poco. Pero cuando hay estrategias claras, cuando hay dirección clara, Dios te va respaldando. Por eso el título de esta predicación era Manos Fuertes. Porque más allá de que las manos son súper importantes, necesitamos estrategias, aún en medio de crisis, esta crisis que ya lleva casi un año, donde el gobierno también, como gobierno, ha tratado de tener manos fuertes para sobrellevar toda esta crisis como país. Cada familia vive una crisis distinta, enfrentada de manera distinta, en contextos diferentes, pero necesitamos esas manos fuertes. Imagínense, necesitamos una dirección que proviene del mismo Dios, sin embargo son distintas manos y distintas funciones las que pueden sacar adelante nuestra familia y nuestros proyectos. Y ese fue el caso del joven Nehemías. Quiero bendecirles a cada uno de ustedes y que el Señor nos pueda animar a trabajar aún en medio de crisis y de tiempos difíciles. Que Dios nos fortalezca y nos ayude. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes.